Bueno, vamos a tener un estudio en un tema en un versículo bastante interesante. ¿Qué dice el texto? Si lo podemos leer nuevamente, por favor, ya de una manera más baja. Dice el Señor: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Dice aún más, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Si usted lee el texto, es evidente que le va a poder impactar, le va a poder, a cierto punto, como dicen algunos, le va a remover el piso. Porque al leerlo así tal cual, usted podría decir: el Señor me manda ¿a qué? ¿A qué me manda el Señor? ¿A qué? ¿A qué me manda el Señor? Recuerde que estamos estudiando la Biblia. ¿A qué supuestamente me manda el Señor? A ganar amigos. La pregunta clave es: ¿por medio de qué? De las riquezas injustas. Ahora, si a usted alguien le pregunta cómo usted podría reaccionar al respecto, claro, si el texto lo lee sin el contexto, lo puede coger mal agarrado, mal parqueado, como dicen algunos. Mis amados hermanos, esto obviamente vamos a meditarlo de una manera muy profunda. Sí, y gracias a Dios tendremos el tiempo suficiente para hacerlo. Cuando yo le diga el tema, usted va a decir: ya sé por dónde va. O por lo menos ya sé con qué intención el Señor me lo ha dicho. El tema de esta preciosa noche, apúntelo para aquellos que les gusta tomar apunte de los temas dentro de las enseñanzas bíblicas, es: cuando el mal está al servicio del bien. Amén. Cuando el mal está al servicio del bien. Mi amado, yo creo que el tema de por sí habla bastante, o por lo menos ya le dará una luz de qué es lo que el Señor está tratando de decir en Lucas capítulo número 16, verso 9. Ahora, cuando vamos a la Escritura, y voy a leer el contexto bíblico, el Señor ha anunciado, no sé si una parábola, porque la Biblia no lo dice que sea una parábola, pero sí una historia que puede ser muy cierta o también puede ampararse en lo ficticio, pero algo es seguro: la historia que Jesús contará tendrá mucho que ver con con la sagacidad, o con lo que se conoce en nuestros términos actuales, con la viveza criolla que podría, si alguien, hacer uso para poder obtener al final un beneficio. Mucha gente, mi amado, utiliza, digo yo, de la viveza criolla o de la sagacidad para a la larga tratar de tener un beneficio. Cuando vamos al verso primero, el Señor, entre otras cosas, dirá lo siguiente para aclarar obviamente una enseñanza. De hecho, el Señor está dando algunas enseñanzas, diríamos de manera continua o progresiva. Por ejemplo, desde el capítulo 15 el Señor dará una parábola, la parábola de la oveja perdida, luego dará la parábola de la moneda perdida, luego dará la parábola del hijo pródigo también. Y ahora sí, la parábola también del mayordomo infiel. Ahora, es necesario, antes de cualquier cosa, saber perfectamente que el marco referencial de esta historia se rige bajo un escenario hipotético, pero en todas estas parábolas, las parábolas son lenguajes ilustrados para poder entender enseñanzas bíblicas o enseñanzas de Dios para nosotros. Mi amado hermano, el Señor las toma para poder remarcar algo de esa parábola en nuestra vida. Ahora, ¿a qué va a hacer énfasis esta parábola? Bueno, vamos a leerla. Cuando vamos al versículo primero, el Señor nos dice de manera inicial: dijo también a sus discípulos. Amén. Sabemos a qué auditorio va. ¿A quién? ¿A quién? A sus discípulos, a sus seguidores, ¿sí? En este caso a sus alumnos. Dice: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como un disipador. Quiero utilizar aquí un sinónimo, disipador sí lo sé pronunciar muy bien. Un despilfarrador, un despilfarrador. Como alguien que, diríamos, hace un abuso, ¿sí?, excesivo de lo que no es suyo, como para grabar todavía.
Sí, y aquí, mi amado hermano, este hombre dice que comienza a ser un disipador de los bienes del hombre que lo había contratado. Verso 2. Entonces le llamó, hablando del dueño, y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Es decir, toda esta mala fama que me cuentan de ti. Y allí, como cualquiera de nosotros, el Señor le dirá: da cuenta de tu mayordomía. Es decir, vamos a hacer un cierre de caja. Sí, de caja chica posiblemente. Hagamos una cuenta, dice aquí, da cuenta de tu mayordomía, que ya, dice aquí, porque ya no podrás más ser mayordomo. Ahora, algo curioso en esto es que no solamente el dueño se da cuenta, ¿sí?, sino que luego de que se da cuenta no lo bota, sino que primero, antes de botarlo o antes de dejarle de que funcione o continúe en su cargo, quiere primeramente hacer una auditoría. Amén. Y tiene mucha razón, porque hay mucha gente que por lo general cuando se descubre algo, los botan y luego hacen la auditoría. Y el problema es, ¿y si hay un gran faltante, a quién le cobro? ¿Verdad? ¿De dónde saco el dinero? Mi amado, este hombre actúa con sabiduría, hablando del dueño. Dice, no, o sea, no vas a ser mayordomo, pero me vas a tener que dar cuenta de todo lo que has usado. Versículo número 3 nos dice: entonces el mayordomo le dijo para sí, no le dijo a su amo, sino que él pensó dentro de sí y dijo: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Y dice, me imagino que este mayordomo ya debió haber tenido una edad considerable, por las palabras que menciona. Dice, cavar no puedo, es decir, ponerme a trabajar en la construcción a mi edad no puedo, no me dan las fuerzas. Luego dice, versículo 3 estamos, mendigar. Me imagino que este mayordomo ha de haber sido bien pagado y ha de haber tenido un buen estilo de vida. Y él dice, rebajarme a pedir caridad, tampoco. Versículo número 3, me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Hablando en las casas de aquellos que posiblemente me puedan abrir las puertas. Pero la pregunta es clave aquí. ¿Quién le podría abrir las puertas a un hombre que sale despedido con una reputación de dudosa, diríamos, en cuanto a su honestidad, de dudosa procedencia? Versículo número 5 sigue diciendo el Señor: y llamando a cada uno de los deudores de su amo, le dijo al primero, me imagino que cogió el libro de contabilidad de su amo y dijo, a ver, vamos a ubicar quiénes son los que más deben a mi señor. Y allí dijo aquí al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Y él le dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, es decir, no me debes nada. Toma tu cuenta y pon lo que tú quieras, ¿no? Siéntate pronto y escribe 50. Al siguiente, versículo número 7, después le dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó, ojo, versículo 8, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Ahora, ojo, el amo no es que no supo a la larga, no es que no supo de las triquiñuelas que hizo, de la sagacidad que hizo su mayordomo. A la larga, el dueño se terminó enterando. Debería de ser así. Pero claro, como esto se hizo de manera muy temprana, hablando del cambio de todo esto, de seguro al votarlo al mayordomo infiel, por lo menos a quienes, si se les rebajó la cuenta, por lo menos en algún puesto, en alguna ocupación lo debieron haber contratado. Ahora, cuando vamos al versículo 8, dice la Biblia, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque aquí pone la pauta Jesús. Porque los hijos de este siglo, ¿qué dice que son? Son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos
de luz. Y es la primera lección que quiero sacar de aquí. El Señor da una gran verdad, o dice una gran verdad. Los hijos de afuera son más astutos que los que posiblemente conocen al Señor. Ahora, esto tiene mucho que ver, mi amado hermano, con la capacidad de poder actuar, con la capacidad de poder reaccionar frente a las crisis o a las situaciones que te pueden llegar a poner, como suelo decirlo yo, entre la espada y la pared. Por lo general, allá afuera la gente, cuando tiene un problema, mi amado hermano, busca la forma, la manera, la estrategia, busca la ruta o la vía para poder encontrar una solución. Pero dentro del pueblo de Dios, de manera general también lo digo, a veces al más mínimo, no se me distraiga, al más mínimo, sí, posiblemente problema o incitación de alguna crisis, el pueblo lo que hace es, por lo que, bueno, disculpe si hago esto, hará esto. ¿Y ahora qué hago? Señor, ¿y ahora? Y por lo mucho, ya sé lo que voy a hacer. Voy a orar. Y todo es oración. No digo que está mal oración, cuidado. Lo que digo es que solamente lo quiere, o sea, se quiere escapar de todo orando. Yo entiendo que hay que orar, pero también hay que actuar, porque la fe sin obras es muerta. Yo no puedo todo de las cosas dejarlo solamente a la oración. Tengo que aplicar a mi oración la acción que corresponde. ¿Me entiende? Imagínate a un Josué. Dice, Señor, ahí están los de Jericó. ¿Y ahora qué hago? Ya sé lo que voy a hacer. Voy a ponerme a orar. Y no pone, digamos, en alineación al ejército. Y no le hace, como Dios le había ordenado, dar las 7 vueltas, ¿sí?, a Jericó. Jericó no se hubiera derrumbado. Tenía que poner a su oración la acción de vida para la problemática. Ahora, quiero rescatar primeramente esto de este pasaje bíblico. El mayordomo, mi amado hermano, había actuado de una manera pero muy, digamos, muy sagaz, como lo dice la Escritura, muy viva. Y dice, y allí el Señor saca su primera aclaración y dice, los hijos de este siglo son más sagaces, son más astutos, diría cualquiera, son más pilas. Cuando hay una pequeña situación o circunstancia, los de afuera dicen, ya pues ñaño, dale la vuelta, pásalo por aquí, mira por acá, y ahí entra. Pero cuando se trata de poner o ubicar algo, se me ocurre para la iglesia, cogemos, cogemos el mueble este de aquí y no pasa por la puerta, ay, no pasa, y ya, y me siento y me cruzo de brazos. Y cuando viene el pastor, ¿qué pasó, hermano? Es que no entra por la puerta. Yo digo, a ver, pero si yo lo saqué por esa puerta, sí, pero yo no le veo la forma. Es decir, al primer intento no se puede. Mi amado, pero cuando se le da el mismo trabajo a alguien que no conoce del Señor, hasta lo desarma. Y dice, mira, desarmemos esto y allá afuera le ponemos las patas. ¿Y qué pasó? No, si solamente era sacarle las patas, la cosa era sencilla. ¿Y ustedes, hermanos, qué pasó? Ay, a mí no se me ocurrió. A eso se refiere el Señor, con tener de pronto una chispa en el ámbito, mira, en el ámbito secular, que posiblemente no se ve esa chispa en el ámbito cristiano o espiritual. Allá afuera las cosas funcionan, diríamos, de una manera más acelerada por la chispa que le pone la gente a las cosas. Ve la forma, no se estanca, no es que dice, ay hermano, pasó que, no sé, vino alguien y me dijo que no se podía. Ya pues hermano, entonces saquemos permiso para que se pueda hacer. Afuera la gente está en constante movimiento, no se deja vencer. Mi amado, el que realmente quiere, por ejemplo, tener ingresos, el que quiere de alguna forma prosperar en el buen sentido de la palabra, busca la forma, diversifica las opciones. No dice, mira, tengo una nevera, estoy vendiendo helado, nadie me compra helado. Entonces pon hielo, pon gelatina, busca la forma. Sí, digo yo, activa en Dios las neuronas. Y dile a Dios, Señor, no me hagas tan quedado, hazme pila. Eso fue lo primero que honró, sí, en este caso el Señor, al mayordomo infiel. Le dijo, este hombre ha actuado con sagacidad.
Y los hijos de allá afuera, los de las tinieblas, son más astutos o más sagaces que posiblemente los hijos de ¿quién? Los hijos de luz. Amados hermanos, es importante considerar de que al mal se le puede sacar también un beneficio para la obra de Dios. Cuando yo voy a la Biblia, porque aquí quiero comenzar a ahondar, a hilar fino, como se suele decir. Cuando yo voy a la Escritura, Dios en más de una ocasión, en más de una oportunidad, Dios ha escogido lo malo para hacer algo bueno. De primera mano nosotros. ¿Quién de nosotros vino siendo delante de Dios 20 sobre 20? En muchos de nuestros casos estábamos por debajo del cero. Porque posiblemente venimos de un mundo de maldad, de vicios, con hogares destruidos, malos padres, malos maridos, malos hijos. Y Dios cogió esto que no servía para nada, mi amado, para poder luego hacer aparecer en esto inservible su gloria, su poder y su Santo Espíritu. Quiero que comience por ahí. Amén. Dios utiliza, mi amado hermano, lo que no sirve o cuando el mal... Sí, a veces Dios lo usa para hacer el bien. Ahora, vamos a ver ejemplos, porque yo creo que bíblicamente tenemos mucho que poder dar para enseñar. Cuando uno va, por ejemplo, a Jeremías capítulo 25, acompáñeme al libro del profeta Jeremías. En el capítulo número 25. Libro de Jeremías, capítulo número 25. Leo el verso 8 al 9. Jeremías 25, verso 8 al 9. ¿Lo tiene? Si alguien no tiene Biblia, por favor, que al que está a su lado, sí, pueda usted facilitársela para que pueda leerla. Dice el Señor: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Lo tiene? Versículo 8 al 9, sí, capítulo 25 de Jeremías. Por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, ojo, Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y por favor, ¿qué dice a continuación de este hombre? Mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Ahora, ¿a quién Dios va a coger para hacer todo esto? ¿A quién? A Nabucodonosor, del cual, ¿qué ha dicho el Señor que es Nabucodonosor para él? Mi siervo. La pregunta es, ¿y qué siervo era Nabucodonosor? Si era un perverso Nabucodonosor. ¿Me entiende? Nabucodonosor era un perverso. Nabucodonosor fue el que dio la orden, por si acaso se ha olvidado, de meter a Sadrat, a Mesad y a Abednego en el horno de fuego. Nabucodonosor fue el que dio la orden, el edicto lo firmó, de coger a Daniel y mandarlo al foso de los leones. ¿Me entiende? Fue Nabucodonosor el que recibió sentencia de castigo para quedar por 7 años como una bestia caminando por el campo, porque Dios lo atacó con locura, por su orgullo, por su vanidad. Pero ese mismo Nabucodonosor, que era un cero a la izquierda y que era perverso y que era un hombre sanguinario en guerra, mi amado hermano, para cumplir un propósito divino, para castigar a Israel, Dios dice de Nabucodonosor: él es, ¿qué cosa? Mi siervo. Mi siervo. Claro, no lo habla en función del griego, que tendría que ver con mi servidor, en cuanto a que él hace mi voluntad. No. Él lo pone como alguien que es usado como instrumento que Dios sí usa para un propósito determinado, sea como esté el vaso que sea. Mira, Dios puede utilizar este mismo vaso para dar agua al pastor, pero también para poner una huachaca acá adentro.
¿O no? Le puedo dar el uso que yo desee. Y en ambos casos, el propósito, sí, es el que valdrá al final. Si usted dirá, si le pasa un vaso con agua al pastor, ¡qué bendición! Pero si le pasa un vaso con trago, ¡qué maldición! Pero el vaso seguirá siendo vaso, ¿me entiende? Mi querido hermano, otro ejemplo referente a esto es lo que nos dice en el segundo libro de las... Acompáñame ahora al segundo libro de las Crónicas, en el antiguo del libro de los Reyes. En el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo número 36, algo semejante hablará de otro rey perverso y pagano. ¿Lo tiene? Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso número 22 al 23. ¿Ya lo encontró? Dice el versículo 22 y 23 lo siguiente. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, recordando que este rey es un rey sumamente pagano, sí, e idólatra, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Mira, solo para que se cumpla la palabra de Jehová que fue dicha por Jeremías. Dice, Jehová despertó, ¿qué cosa en Ciro, rey de Persia? ¿Qué cosa le despertó? El espíritu, no el Espíritu Santo, el espíritu de él, el espíritu del hombre. Dice que lo despertó. Despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar, dice aquí, de palabra y también por escrito a todo su reino diciendo. ¿Y sabe lo que va a decirle? Le va a decir, pueblo de Israel o pueblo judío, retornen a Jerusalén. En el año exactamente 535 antes de Cristo. Luego de haber pasado los 70 años exactos, cuando Dios había dicho a Jeremías que el cautiverio en Babilonia habría de durar solo eso, 70 años. Y 70 años fue el imperio de Nabucodonosor y de su descendencia, obviamente. Y al término de esto, Dios, ¿qué hace con este hombre que era terrible? Hablando de Ciro, el persa. Despierta en él el espíritu y dicen, no sé, pero tengo el deseo, así como cuando a veces se levantan las esposas o los maridos, hoy tengo deseo de caldo de salchicha o un encebollado, hoy tengo deseo de salir. Y le puso esa angustia en su corazón. Hoy el pueblo de Israel, dijo Ciro, hoy regresa a Jerusalén. ¿Y a qué? A construir el templo. Dice la escritura, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y él me ha encargado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios, sea con él y suba a Jerusalén. Pregunto, ¿a qué o a quién usa el Señor? Al que él lo desee, sin importar cuál sea su condición. Mira que Dios usa al diablo. Pregúntale a Job. Pregúntale a Job. Dios usa al diablo para poder hacer de sus diabluras, digo yo, hacer, mi amado, grande su poder. Cuando vamos a la escritura, a Lucas capítulo 16, reconociendo obviamente esta gran verdad bíblica, que Dios puede, amado hermano, puede usar el mal para que quede al servicio del bien. Con este con este mayordomo injusto, lo primero que hace el Señor es, diríamos, puntualizar una virtud en medio de tanta maldad. Y esa es que actuó con sagacidad. ¿Para qué? Para poder tener un trato especial con quienes él a la larga podría llegar a beneficiar.
beneficiarse. Dice pues versículo 8 estamos: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Ahora, antes de avanzar al verso 9, ¿cómo le digo? No una aclaración, una recomendación. Sobre todo para los jóvenes, sobre todo. ¿Cuántos jóvenes tenemos acá? Hay bastantes. Hay bastantes jóvenes. Muchachos, en el Señor tienen que ser más que pilas. Más que pilas. No sean pilas, sean más que pilas. Sí, no los quiero quedados, los quiero sumamente despiertos. ¿Me entiende? Pastor, ¿y cómo se hace eso? Hay 20 viendo una alfombra. Se saca todo esto y se saca. Pilas. Amén. Amén, juventud. ¿Verdad? Porque cuando quieren jugar pelota, cogen 2 piedras, un coco y dice a jugar. Cuando es para predicar, ¿y dónde empieza, hermano? ¿Dónde empieza? Tienen que ser pila, amén. No le hablo al pueblo maduro porque ellos ya tienen mucha experiencia y son sumamente pila, creo, ¿o no? Amén, aleluya. Tenemos la mente de Cristo, ha dicho el Señor. Su mente está en nosotros, aleluya. A los jóvenes también, pero un poquito, tienen que desarrollar. Primer punto. Segundo punto, recuerda el tema: cuando el mal está al servicio del bien. Ahora vamos al verso número 9, que es muchas veces el que puede llegar a discrepar, sí, a más de uno con el Señor. Verso 9 dice: y yo os digo. Aquí viene la aclaración de Jesús. Esto es estricto. En el versículo 8, el Señor dice, nos hace saber de que debemos de ser pilas. Primer punto, ¿verdad? Verso 9 nos dice: yo os digo. Ahora, cuando el Señor dice yo os digo, es como que dice: para la oreja para la que te voy a decir. Sí, para tu oreja. Yo os digo, ganad amigos. Amén. No dice que te pongas a hacer lo malo. Dice: ganad amigos por medio de las riquezas injustas. En otras versiones dice por medio de las riquezas malavidas. Cuando has tenido algo mal habido y a veces no lo puedes distribuir, no lo puedes gastar, no lo puedes, por así decir, devolver, porque hay cosas que Dios nos demanda que devolvamos. Mucho más si somos sus hijos. Si prestó la licuadora, cuidado, ¿no? Hermana, présteme la batidora, présteme la licuadora. Tenga, hermana, tenga. Y ahora tiene 1 año. Y se la devuelve dañada. Bendito, cómprele una nueva. Claro que sí. Si prestó celular, si prestó ropa, si prestó corbata, devuelva. Mucha gente camina por la vida con todo prestado, que si le dicen sácatelo prestado, se queda solo en ropa interior. Debe de devolver. Ahora, mi querido hermano, el Señor nos dice: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando te esté haciendo falta eso que has tenido tú, que ojo, que ha sido mal habido, mi amado, dice aquí, esos a quienes tú los favoreciste con ese dinero mal habido, ellos te reciban obviamente, pero ¿en dónde? Dice la Biblia: en las moradas eternas. ¿Cómo entender este verso? Bueno, ya hemos visto el contexto, ¿verdad? Y ya del verso 8 hemos sacado una gran lección espiritual. Y con los 2 versículos primeros de referencia, hemos visto en Dios que aún el hombre más malo puede ser el instrumento más útil. Mire que utilizo bien las palabras. Que aún el hombre más perverso y más malo puede ser el instrumento más útil en las manos de Dios. En su debido momento, hasta Faraón fue, ¿qué cosa para Dios? Un instrumento de utilidad. Porque si Faraón no se endurecía, entonces ¿cómo vendría la segunda plaga? ¿Cómo vendría la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava, la novena y la 10ª? Fue un instrumento Faraón en las manos de Dios. Ahora bien, para entenderlo, mire que lo estoy dejando a la zozobra.
Voy a leer el mismo texto, el mismo, pero en la traducción del lenguaje actual. Siempre es bueno escudriñar, y lo he dicho en muchas oportunidades, la palabra del Señor. En Lucas 16, verso 9, en la traducción del lenguaje actual, la Biblia traducción del lenguaje actual, que es una versión modernizada de la Escritura, pero sigue siendo la Biblia, solamente para que usted lo asimile mejor, lo leo. Dice el Señor: por eso a ustedes que son mis discípulos, yo les aconsejo que usen el dinero obtenido en forma deshonesta para ganar amigos. Así, cuando se les acabe ese dinero, Dios los recibirá en el cielo. Dirá cualquier hermano, está peor. Pero no está peor. Mira, cuando el Señor siempre llamó, porque aquí todo esto va en torno de ¿qué? Todo esto va en torno de dinero, de posesiones, de riquezas. Cuando el Señor llamó a gente rica, porque lo hizo, cuando el Señor llamó a gente adinerada, el Señor sabía de primera mano que la raíz de, a veces, no siempre pasa en todos, pero por lo general la raíz de todo mal es el amor al dinero. Y muchos por causa de él hacen todo o cualquier cosa para poder, entre comillas, prosperar. De ahí que mientras el dinero viene más fácil y sin menos trabajo posible, dirá cualquiera, mejor, mucho mejor. Pero sin embargo, un dinero mal habido, ojo, un dinero mal habido, por lo general viene a consecuencia del dolor de otro. Viene a consecuencia del mal de otro, para que caiga en tus manos. Mira que en un puerto marítimo, por así decirlo, se puede simplemente esquivar los impuestos y sacar la mercadería por la izquierda. Y claro, eso le hace un daño tremendo, en este caso, a las arcas del Estado. Y por otro lado, esa mercadería puesta a venta, sí, tendrá un precio que no es competitivo. Y eso hará un mal negocio en cuanto a precios. Dice, ¿usted cuánto vende? Se me ocurre. ¿Cómo vende las llantas? Mira, las llantas se me ocurre. No, General valen $100, un ejemplo. Y suponiendo que valga eso. ¿Y tú en cuánto las vendes? Yo las vendo en 20. ¿Cómo? Sí. Claro, al otro le costó sacarlas. A este no le costó nada. Ahora, ¿hará o no hará quebrar al otro? Claro que lo va a hacer quebrar. Ahora, esto solo por citar un ejemplo. Mi amado, quiero que vengas conmigo a un texto bíblico. Vamos a comenzar a hilar fino en esto. Cuando uno va al mismo Evangelio de Lucas, un poco atrás, en capítulo 14, en el Evangelio según San Lucas, sí, Evangelio según San Lucas. Perdón un ratito, perdón. 18, más adelante, perdón. Casi me voy a otro texto. 18, perdón. Un poquito más adelante. En Lucas capítulo número 18, cuando el Señor habla con un hombre rico, y de ahí esta es una historia muy, digo yo, muy predicada, bastantemente predicada desde los altares. Cuando el Señor se topa con un hombre, un joven, dice que es un joven rico, pero no es tan joven. Posiblemente habrá de tener sus cerca de 25 a 30 años de edad. Pero claro, relativamente joven comparado con las personas que con experiencia y años adquieren también sabiduría y de pronto dinero. Dirá el Señor lo siguiente, verso 18 voy a leer hasta el versículo 22. Hasta ahí nomás voy a llegar en ese texto. ¿Lo tiene? O hasta el 23. Dice, un hombre principal, es decir, un hombre de alta jerarquía, le preguntó a Jesús diciendo, Maestro bueno, no voy a adentrar en esto, solamente voy a leer, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Aun cuando lo era. Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Verso 20, el Señor le aclara, los mandamientos sabes.
no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Verso 21, léelo. Y aquí comienza algo clave. Verso 22, y aquí es donde quiero llegar. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Amén. Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y aquí quiero dar un aporte. Cuando viniste a Cristo, ¿cómo viniste? Yo sé que la gran mayoría me dirá: hermano, con una vida hecho pedazos. Perfecto, está bien. De hecho, es mejor así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando a uno más se le perdona, la Biblia es clara, me dice que el que más se le perdona, más ama, más gratitud demuestra. Por la misma acción de que ha sido salvado y ha sido perdonado de muchas más ofensas. Pero para quienes no, para quienes dijeron: hermano, a la verdad, yo no es que fumaba, no es que tenía vicio, no es que decía malas palabras. No, yo gracias a Dios pude tener una familia, trabajo, tengo mis ahorros, o sea, he guardado, tengo carro, tengo casa, vivo feliz, le cuento, pero el Señor me habló y vine a Cristo. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia del uno y del otro en cuanto a términos de salvación? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Posiblemente, claro, sus malas experiencias en uno y sus muy buenas experiencias en otro, pero Dios tuvo misericordia de ambos. Quiero resaltar esto para llegar a un punto. Cuando el Señor se topa con este joven adinerado, el Señor no le pregunta como tal, no le pregunta: oye, ¿y de dónde obtuviste las riquezas? ¿Y esa prosperidad de dónde viene? El Señor no le dice: oye, ¿y ese dinero te lo ganaste lícitamente o te lo ganaste por la izquierda? ¿Cómo fue el asunto? No. Este hombre, amado hermano, es cotejado por parte de Jesús solamente como para decirle: mira, ¿quieres seguirme? Sí, claro que sí. Vende todo lo que tienes. No le está preguntando de dónde obtuvo la riqueza, si vino por la izquierda o por la derecha. Lo único que le dice es: dala a los pobres. Dásela a los pobres. Porque a la larga, esos pobres, cuando reciban ese dinero o esos bienes o esos beneficios que tú tienes, a ellos no les interesa de dónde a la larga los sacaste. A ellos lo que les interesa es que tú los has ayudado y ellos serán tus buenos amigos de allá en adelante. ¿Quién de ustedes, pregunto yo, si lo invita un hermano de la iglesia a comer, así simplemente por pura gracia, le dice: no sé, quiero ver, gente nueva, ahí hay una parejita que no conozco muy bien, son nuevos, relativamente. Digo: los invito a mi casa a comer. ¿Sí me aceptan la invitación? Mire que lo estoy invitando a comer. Yo le aseguro que a raíz de eso, de esa acción, él mira: pastor, me cae bien el pastor. A raíz de esa acción, a raíz de esa gentileza o de ese favor, a él no le va a interesar si el pastor, ¿sí?, qué sé yo, está que se roba las ofrendas para invitarlo a comer. A él le interesará, es qué cosa, la acción que yo realicé, ¿me entiende? Mi querido hermano, la idea en el texto bíblico de Lucas capítulo 16, verso 9, es la misma. Hay muchos discípulos en Dios que han venido a Cristo con posibilidades. Claro, la mayoría no, porque entiendo que la mayoría del pueblo de Dios, es un pueblo que se maneja bajo un estándar entre la clase media y la clase baja en cuanto a jerarquía económica, sobre todo, o poder adquisitivo. Pero algo es seguro, mi amado, si venimos a Cristo, yo mismo entiendo que hay muchas cosas que en mi vida antigua yo arrastré a mi vida en Cristo y que posiblemente no pueda tener cómo revertirlas. Hay unas que sí,
Pero hay otras que definitivamente no. Vamos a suponer que antes de conocer al Señor me haya adueñado de un vehículo de manera, no digo ilegal, bueno, podría ser, pero de una manera deshonesta. Un vehículo de manera deshonesta. Hay muchas formas. No sé, se lo compré a un ciego y le dije que le pagaba 2,000, pero le pagué 100. Y el ciego dice, qué bueno, usted sí que es buena gente. Sí, claro que sí, firme rápido. Y pasaron años y lo tengo años. Vengo a Cristo, me arrepiento, ya el anciano se murió. El cieguito se murió. Digo, Señor, qué terrible que era en el mundo. Pero vengo a Cristo y el carro está ahí. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Le pregunto, ¿qué hago? Vengo a Cristo con sinceridad. ¿Qué hago ahora? Señor, tú sabes lo terrible que era en el mundo. Pero este vehículo lo quiero poner a tu obra, a tu servicio. Aquí llevaré a los hermanos en la fe. Y eso que es injusto, mi amado hermano, Dios lo comienza a usar para el bien. Ahora, la acción que hice es condenable, obviamente que sí. Pero eso no significa que luego de haber venido a Cristo, voy a andar buscando a quién más. ¿Habrá otro ciego? ¿Dónde encuentro otro ciego que tenga carro y que lo esté vendiendo? No, ya no, pues obviamente. Ya no. Eso quedó en el pasado. Pero recuerde el contexto bíblico. Habla de un hombre que obviamente es un hombre mundano, como solemos decir en idioma cristiano evangélico, ¿no? Un hombre mundano. Y claro, bajo ese parámetro, el Señor le dice a los suyos, sí, con respecto a todo lo que Él viene mencionando, versículo número 9 del capítulo 16, yo digo, no dice que ganen el dinero, no, ganen amigos, dije. Quiero que aprenda a leer. Ganen amigos a través o por medio de ¿qué? De las riquezas que han sido malavidas o injustas. El Señor no dice lo contrario, no dice ganen riquezas injustas y de ahí désenlas a los amigos. No. Aprenda a leer. El Señor dice ganen a los amigos con esas riquezas injustas que tienen. Mira que Judas manejaba el dinero del ministerio de Jesús en la tierra. Un dinero que a mi entender para él era mal habido. Pero también me imagino a Judas que por lo menos en algún remordimiento de conciencia, porque él manejaba la caja chica del Señor, debió haber extendido de vez en cuando un pan al pobre. Y por medio de esa acción, el que lo recibía, ¿qué le decía? ¿Qué cree usted que le decía a Judas? Muchas gracias, Dios te bendiga, le decía. Claro. Mi querido hermano, es necesario poder considerar sobre todo algo que el Señor nos dirá, y yo creo que te va a servir de mucho, allá en la carta de Filipenses capítulo 4. Ven conmigo, por favor. Carta de Filipenses, capítulo número 4. Acompáñame, por favor, a la escritura. Quiero dejar remarcado primeramente esta verdad y luego ir a otra que te va a confrontar también. ¿Lo tiene? Gracias. Ahora, ¿cuál es el eje central de la vida de un creyente? Filipenses capítulo 4, verso 8 es esto. Porque no quiero que te vayas de pronto a desentonar del ámbito espiritual. Dice el Señor, verso 8, por lo demás, hermanos, y esta es la condición ética, moral de un creyente, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, dice aquí, si algo digno de alabanza, ¿qué dice el Señor? En esto pensad.
lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Bajo este referencial del verso 8 al 9 es el modus vivendi de un cristiano, de un hijo de Dios. Un creyente obviamente no anda buscando lo chueco, no anda buscando la tangente, no anda buscando lo torcido. Él busca todo lo honesto, todo lo correcto, todo lo digno, busca todo lo honrado, busca ganar el sueldo después de haber trabajado. Es decir, mi amado hermano, busca lo correcto. Amén, busca lo correcto, no otra cosa. Pero insisto, si algo te ha quedado del mundo en tu vida cristiana y lo puedes poner al servicio de Dios, hazlo. Ya no te puedes andar poniendo a llorar sobre la leche derramada. Ya está derramada, ¿qué te toca? Limpiar. Otra cosa es que siendo cristiano, permitas en tu vida que cosas malas pasen y que a sopretexto de que voy a ayudar a los hermanos, por eso lo hago, eso es pecado. Por eso es que aclaro cuando leo en Lucas 16, verso 9. El Señor ha dicho, ¿qué ha dicho? Ganen amigos. No ha dicho ganen dinero deshonesto. No. Ganen amigos cuando haya, ¿qué cosa? Riquezas injustas. Mi amado, imaginémonos, así se lo pongo, imaginémonos que alguien de buena ley me diga, pastor, mire, yo le quiero construir la iglesia. Digo, ¿de verdad, varón? Sí, yo se la construyo. Y posiblemente esa persona pertenezca a una empresa de renombre, que tenga buena fama y sea una persona conocida. Mire, pastor, yo le giro el cheque, aquí está, construya. Gracias, muchas gracias. Dios le pague y toda la iglesia vivirá agradecida en Dios por esa persona. Mañana más tarde esa persona cae presa. ¿Y ahí? ¿Y ahí? ¿Qué hago? ¿Tumbo la iglesia? Ya veo como ahí lo puse entre a usted. Ay, de verdad, hermano, no. Otra cosa es que yo conozca que esa persona anda en lo chueco y me diga, pastor, quiero desviar fondos por medio de su iglesia. Detente, Satanás, le digo. ¿Me entiende? Mi querido hermano, el Señor sabe perfectamente cuál es nuestro, diríamos así, cuál es nuestro trayecto en la vida. Y sabe cómo venimos a Él. Si venimos obviamente torcidos, porque esa es la generalidad, que vengamos a Él chuecos totalmente y con cosas totalmente fuera del orden de Dios. Pero venidos a Él, mi amado hermano, si algo sabe hacer el Señor, es dejar todas las cosas pasadas en el ayer y comenzar a hacer todas las cosas nuevas en el hoy y en el día de mañana. Para así, con nosotros mismos hace eso. Mi amado, hay un texto que le dije que se lo iba a proporcionar para dejar todavía más esclarecido el asunto. Y eso está en la carta a los Romanos, capítulo número 9. Acompáñame, por favor. Carta a los Romanos, y con esto terminamos. Capítulo número 9. ¿Lo encontró? Carta a los Romanos, capítulo número 9. ¿Lo encontró? Verso 21 al 23. Verso 21 al 23. Y se va a sorprender con el texto que vamos a leer, sino el final que mismo Romanos 9, dice el Espíritu Santo, un farero sobre el barro para hacer de la misma masa. Ojo, hace de la misma masa. ¿Me entiende? De la misma materia prima. ¿Qué hace el Señor? Un vaso para honra. Como la otra vez lo decía, de una misma masa alguien puede hacer un jarrón
pero también puede hacer una vasenilla. De la misma masa, ¿me entiende? Puede hacer de un mismo cuero, puede hacer posiblemente para muchos y que es bien deseado un par de zapatos de cuero, pero también puede hacer un látigo de cuero. ¿Verdad? Claro. Y dice aquí, de una misma masa hará un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, ¿qué hace el Señor? Soporta con mucha paciencia los vasos de ira. Pregunto, ¿cuántos tienen esos maridos que son una piedra en el zapato para el evangelio en su vida? Son una piedra, o tienen ese hijo que es una piedra, que siempre en vez de ser una alegría para usted, siempre es un llanto, es un dolor de cabeza. Hay situaciones así en la vida. O tiene ese empleo donde el dueño o el que está sobre usted le fastidia, no lo deja trabajar. ¿Qué dice el Señor? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira. Ojo, de la misma masa salieron, los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró. ¿Ahora con quiénes? Para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. De una misma masa. Dios puede usar de un mismo dinero mal habido o bien habido, si así Él lo desea, lo puede utilizar para algo digno. Mira, hay un pasaje bíblico que es concluyente, y eso está en el libro del Éxodo. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto al término de la última plaga de la muerte de los primogénitos, Dios les dijo a su pueblo: quiero que antes de irse vayan y golpeen las puertas de los egipcios y le digan: ¿me podrías dar algo? Porque a la verdad salgo sin plata de Egipto. No les preguntaron: oye, ¿y de ese dinero de dónde lo obtuviste? ¿Que lo dedicaste a Ra, lo dedicaste al río Jordán, al Nilo? No. Simplemente, ¿sabe qué? Quiero plata, estoy chino, me quiero ir. Y como ellos estaban apresurados de que se vayan los israelitas, los mandaron, mi amado hermano, con los bolsillos llenos. No les preguntaron: disculpa, pero ¿de dónde sacaste el dinero? Mi amado, ven conmigo a la Biblia, porque a muchos les no creo, hermano. Sí, ven. Libro del Éxodo. Acompáñame al segundo libro de la Biblia. ¿Lo tiene? Libro del Éxodo. Capítulo número 12. Gracias, hermano. La Pascua. 12, ¿seguro? Sí. Listo. Gracias. Versículo número... Sí, voy a leer desde el versículo número 33. Verso 33 en adelante. ¿Ya lo encontró? 33, 3. Dice: y los egipcios, ojo, y los egipcios apremiaban al pueblo. Es decir, ellos le decían: apúrense, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, claro, las maldiciones habían llegado y los hijos se habían muerto. Dice: todos somos muertos, decían los egipcios. Y llevó el pueblo su masa antes de que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. Verso 35. E hicieron los hijos de Israel. Ojo, esto lo hicieron no por ellos, porque Dios se los mandó. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata, de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y le dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios.
Pregunto, ¿qué dice la Biblia? Despojaron a los egipcios. Claro, la mayoría de esos valores, de esas alhajas, eran malavidas. Primeramente, el pueblo de Dios era empobrecido por causa del yugo de los egipcios. ¿Tú crees que ellos les pagaban a los hebreos por el trabajo que hacían? Toda la vida los maltrataron. Toda la vida los esclavizaron. Y Dios dijo, pídanles. Y le pidieron. Y los mandaron prácticamente con los bolsillos llenos. Mi amado, concluyo. En Lucas capítulo 16, a veces nos olvidamos de concentrarnos también dentro de este pasaje bíblico en la reflexión final que hace Jesús, la cual Él dirá de manera muy puntual. En el versículo número 10 al 11 dirá el Señor, el que es fiel en lo muy poco, ¿lo tiene? Lucas 16, verso número 10 hasta el 11 voy a leer. El que es fiel en lo muy poco, también lo es, también lo más es fiel. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Aquí quiero llegar. Verso número 11. Pues, si en las riquezas injustas, ve el texto, no fuisteis fieles. Es decir, si aun cuando ganabas deshonestamente tu dinero, no fuiste fiel. Y aquí hay muchos ámbitos que tratar. Por ejemplo, mucha gente puede ser que traiga dinero mal habido a la casa. Puede ser que lleve dinero mal habido a la casa. No quiero hacer leña del árbol caído, pero las personas que trabajan en puestos donde hay mucho dinero y se puede sobornar, por lo general la mayoría que hace, peñisca. Y coge de ahí. Pero cuando uno es fiel con lo que ama, aun cuando el dinero sea mal habido, por ejemplo, en casa tiene la nevera llena. A sus hijos los tiene bien vestidos. En casa diría cualquiera, no le falta nada. Pero hay quienes, ni aún teniendo, digo yo, la posibilidad de peñiscar malavidamente, ni siquiera en casa tienen lo necesario. Y a sus hijos, en vez de ponerlos a estudiar en colegios pagados, los tienen en fiscal y todos rotosos con uniformes que son una lástima. Y dice, ¿y qué hace el dinero? O sea, ni siquiera, ya que no le costó, por lo menos darle, ¿qué cosa? Un uso adecuado. Y eso es lo que dice el Señor. Si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará? Y aquí el Señor desestima que lo injusto sea algo lícito. Aquí dice, ¿quién os confiará lo verdadero? Es decir, ¿quién te dará que tú administres lo que es correcto? Por eso es que cuando el Señor luego dirá en Timoteo los requisitos para servir, el Señor pide, tienes que ser de buen testimonio. Tienes que manifestar, sí, la honradez, por así decirlo. Tienes que manifestar todo lo que se leía en Filipenses 4. Porque de lo contrario, mi amado hermano, si aún en lo injusto no fuiste fiel, peor, ¿quién te asignará a ti algo cuando sea justo o correcto? Si hasta para servir el Señor ha dicho que primero debe de ser puesto a prueba antes de servir. Amados hermanos, Dios no es partidario, obviamente, de que hagamos las cosas mal para poder hacer un bien, porque eso sería dar aval a lo que dice mucha gente, que el fin justifica los medios. Es decir, no importa que vaya engañando, estafando, maltratando, pisoteando, mientras todo lo que haga es para ayudar a mi santa y digna madre. ¿Por qué robó? Es que como mi mamá está enferma, está en Solca, se está muriendo, ya pues esa era la vía más rápida para poder llevar y comprar la medicina. Entonces todo el mundo es ladrón, pues. El fin no justifica los medios. Pero cuando
el resultado de los medios ya está y vienes a Cristo, por lo menos cerciórate de que eso, por lo menos, quede al servicio de los que más lo necesitan. Porque Dios puede, recuerda, puede usar el mal para poder darle un servicio para el bien. Amén. Espero que Dios haya hablado a tu vida en esta hora. Aleluya. Gloria sea a Jesús. Oremos al Señor. Padre, en el dulce